Y bien, estamos ahora con el general Alberto Arciniega, quien fuera jefe del Comando Político Militar del Alto Guayaga en 1989. General, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Jaime Altaos. Bueno, lo hemos invitado para conocer su opinión acerca del informe de la Comisión de la Verdad, pero es particularmente en lo que se refiere a la actuación de las Fuerzas Armadas. Para recordar brevemente lo que dicen las conclusiones, dice que las Fuerzas Armadas aplicaron una estrategia que en un primer periodo fue de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. En un segundo periodo esa estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas violaciones de derechos humanos. Luego dice que en ciertos lugares y momentos hubo prácticas generalizadas y o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, así como transgresiones de normas de derecho internacional humanitario. Y que la Comisión de la Verdad ha constatado que las violaciones más graves a los derechos humanos por parte de agentes militares fueron ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En fin, eso es básicamente, hay una serie de otras consideraciones, pero en esencia es eso. ¿Cuál es su opinión acerca, está usted, coincide con estas conclusiones? De la lectura de las conclusiones del informe final, debo decirle que quedé sumamente preocupado, porque dentro de generalización y generalización se dicen tantas cosas que realmente no obedecen a la verdad, que me puse a pensar en cómo es que se tiene que hacer un informe evaluatorio de una realidad. Y normalmente, pues, cualquiera que ha sido profesor, cualquiera que es catedrático, sabe pues que para hacer una evaluación uno tiene una plantilla, ¿no es cierto?, que le sirve para dar respuesta, una lista de verificación que le permite dar respuesta a la realidad que se va a analizar o a un examen de una materia X que se toma. Y creo que la plantilla que han tomado los miembros de la Comisión de la Verdad, y diría más específicamente algunos asesores que tiene por ahí, porque este documento de la Comisión de la Verdad no viene aislado. Esto ya viene andando con otras situaciones específicas, como por ejemplo el hecho de haber sacado una ley del Ministerio de Defensa que no es orgánica, porque no obtuvieron la mitad más uno de los votos y que está en funciones, y que, dicho de paso, esa ley que no es orgánica y que por lo tanto no es constitucional porque va contra la Constitución 93, ¿no?, está siendo dentro de las recomendaciones específicas de cómo debe actuarse con las instituciones, está siendo mencionada exactamente como se ha planteado en estos momentos, que tarde o temprano va a traer problemas para la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas. Y todo esto viene en un afán de gente que maneja las palabras de sociedad civil, poder civil, y que inclusive en paneles, ¿no?, expresan, ahora en el Ministerio de Defensa está todo el poder civil, como quien dice, bueno, ya los tenemos, y esto va a ser la gran solución, ¿no? Y gran solución que estamos viendo que están desarmando totalmente el aparato de seguridad del Estado, gran solución que nos tiene a los cuarteles con el 15% de la tropa que corresponde, sobre todo al ejército. Bueno, pero eso fue una decisión del gobierno de Fujimori, ¿no?, para convertir el sistema, el de servicio militar obligatorio en voluntario. Eso fue una decisión tomada en el año 98, me parece. Así es. Pero que... una cosa muy anterior a esta idea de que es el... Bueno, pero es lo lógico, el poder constitucional tiene que estar por encima del poder militar, es decir, el poder militar tiene que estar subordinado al poder constitucional. Perfecto lo que acaba de decir, poder constitucional, Así es. Que significa el poder político que es representado por el jefe supremo de la Fuerza Armada. Pero el poder civil es otra cosa, que lo único que hace es buscar antagonismos en una sociedad en donde tenemos que estar unidos los uniformados y no uniformados, que somos la masa que constituyó en un momento determinado, ¿no?, que fue atacada por estos terroristas, por estos delincuentes demenciales. Bueno, pero nos estamos desviando del tema. Yo le estaba preguntando sobre si usted está de acuerdo o no con la conclusión general, digamos. De ninguna manera. Y mire, este informe
como le hablaba yo de filósofos, y no quisiera normal, no es el señor Salomón Lernen, que no lo he escuchado en ningún momento, pero sí hay ahí por ahí un asesor que inclusive en el Congreso, en el momento que yo estaba como asesor de la quinta vicepresidencia con el congresista Luis Iberico, ¿no? A él se encontraba de asesor de la Comisión de Constitución para ver la nueva Constitución, y era de los que favorecía el hecho de que debería desaparecer el título de defensa de la Constitución, ¿no? Y colocarse cada cápite de lo que interese, ¿no? Quitarle la finalidad a las Fuerzas Armadas y dejar la Constitución sin un solo elemento que haga mención a la seguridad y a la defensa, como un objetivo de qué, decía yo. Y aunque parezca mentira, encontré el librito de Tomás Moro, Utopía. Este es un libro, ¿no?, de la islita de Utopía. Esta es una introducción bibliográfica de Joaquín Malafre Gabalda, donde hace pues unos comentarios libritos. Una cosa muy pequeña, pero que la podemos leer para que vea usted cómo coincide con estos tipos de filosofías que se están manejando. Dice: la utopía ha sido tan popular entre los humanistas como entre los pensadores socialistas de los 2 últimos siglos, entre los pensadores políticos como entre los escritores de la ciencia ficción. Resulta adecuado ceñirnos a las 2 corrientes literarias que se desarrollan a partir de la obra de More, según nuestro punto de vista. Siempre un punto de vista. Si el segundo libro era una utopía en el sentido de descripción ideal de un Estado, el primero era una crítica de una realidad. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Acá están realmente manejándose, por ejemplo, en la parte que dice la Fuerza Armada, dice: arte militar, abominan de la guerra y de sus honores. Sin embargo, hombres y mujeres se preparan para casos inevitables, de frente a frontera. Prefieren comprar y enfrentar a sus enemigos que el combate al abierto al que los mismos soldados enemigos se ven obligados. Entonces, tácticas de combate que rehuyen la destrucción y la victoria cruenta, administración racional, y todo esto pues, filosóficamente hablando, como lo detalla Tomás Moro en su Utopía, ¿no? Pues convierte este informe en cosas utópicas. Hablan en forma difícil cosas que son muy simples y le dan un cariz que no corresponde a la verdad. Por ejemplo, en el artículo 5 del informe final de la Comisión de la Verdad, dice: la Comisión de la Verdad en la dimensión del conflicto ha constatado que la población campesina fue la principal víctima de la violencia. De víctimas reportadas, el 79% vivía en las zonas rurales y el 56% se ocupaba de agropecuarias. Pero eso no hay que ser un sabio, porque si ven cuál es el pensamiento militar de maoísta, es así, es la guerra del campo a las ciudades, ¿no? Y para eso se necesitó tanto tiempo para decir esto, pero ¿para qué lo dicen? Para después ir al segundo párrafo: desigualdades de índole étnico-cultural. Los antropólogos están llevando esta situación de conflicto que ha vivido nuestra patria a un nivel étnico-racista. ¿Usted no cree que hubo un desconocimiento, un cierto desconocimiento de parte de las fuerzas del orden respecto de lo que realmente querían los campesinos? Es decir, ¿no se partía un poco del supuesto de que las comunidades campesinas podían ser efectivamente senderistas y que por lo tanto todos eran pues enemigos en buena cuenta, ¿no es cierto? Digamos, faltaba quizá comunicación, digamos, lo que está presuponiendo el informe es que había una especie de incomunicación, una distancia respecto, en general, no solamente de las Fuerzas Armadas, de todos los sectores políticos en general, respecto a estas poblaciones campesinas de origen andino, que son diferentes. Por supuesto, son poblaciones que no han sido conquistadas ni colonizadas por el propio Estado peruano. Son lugares abandonados. Las Fuerzas Armadas quizás en los primeros años partían del supuesto de que eran el enemigo, pues, y entonces había que abatirlo sin de una política indiscriminada, digamos, de represión. Le puedo asegurar que eso no ha sido nunca de esa manera. Aquí los agresores son senderos que quieren usarlos como soldados y practican las prácticas más increíbles para llevarlos a que los acompañen y que les sirvan de apoyo logístico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de gente como el señor general Clemente Noel, que es el primero que llega
¿no? Y que dice que no sabía nada. Están equivocados, inclusive que escondieron los papeles de inteligencia, están equivocados. Y el general Clemente Noel, antes de ser jefe político militar, era jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Entonces no había un hombre más informado en inteligencia que él sobre estas situaciones, que se fue aprendiendo con la doctrina que era vigente, y doctrina es una teoría que ha sido practicada de repente en otras realidades, no exactamente en la nuestra. ¿Esa doctrina no incluía la posibilidad de una represión más o menos indiscriminada? No, no puede ser, porque las doctrinas, todas estas doctrinas contrasubversivas tienen como objetivo principal ganarse la adhesión del pueblo. ¿Eso estuvo desde el comienzo? ¿Desde el año 82? Existe, claro. Primero decían los objetivos de la directiva del Comando Conjunto, primero la destrucción del enemigo, porque cuando las fuerzas policiales son sobrepasadas, definitivamente se define el uso de la Fuerza Armada. Entonces, primero normalmente es la destrucción del enemigo y después ganarse la adhesión del pueblo, ¿no? Pero después poco a poco se fue comprendiendo esta situación, y ya ve que cuando un general como el general Guamán, que solicitó apoyo para ese pueblo quechua hablante, y no se lo dieron, fue sacado, porque se quería la intervención militar inicialmente, ¿no? O sea, te vaya y acabe con esto. Pero el acabar para un soldado de ninguna manera significa arrasar, como se menciona varias veces acá en el informe. Bueno, se mencionan varios casos, ¿no es cierto?, como Acomarca, Cayar, en fin, hay una lista digamos, de matanzas, sí, más o menos indiscriminadas, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué explicación le da usted? Bueno, las explicaciones a esas matanzas obedecen normalmente como unas reacciones de lo que se ha visto, de lo que acaba de nombrar, unas reacciones ante una acción de Sendero, ¿no? Entonces han habido reacciones que son motivadas pues por aspectos psíquicos, por la propia, el medio ambiente que se está viviendo, y situaciones que van una tras otra, ¿no? Atormentando pues cerebralmente a la gente que está participando en estas situaciones y que ya no encuentra cómo actuar dentro de los límites que corresponden. O sea, es un subconsciente o inconsciente, podemos llamarlo. Y esa gente lo que necesita realmente es un tratamiento psiquiátrico, como se hace en cualquier país desarrollado del mundo, no una sanción interminable como lo que quieren hacer. En este informe me preguntó antes usted sobre las violaciones sistemáticas, ¿no? Y quería decirle que de eso puedo asegurarle con todo lo que conozco, y le digo que he conocido muy bien estas situaciones, que eso nunca existió. ¿Nunca existieron órdenes en el sentido para ir a arrasar y hacer ese tipo de cosas? Nunca. Pero claro, lo que dice el informe es que tal cantidad de víctimas, de muertos, en total 69.000 según parece, o alrededor de 69.000, porque es un cálculo estadístico, de los cuales un 30 y tantos % habría sido ejecutado por las propias fuerzas del orden, solo se puede explicar con políticas de ese tipo, en fin, de violación sistemática, masiva de derechos humanos. Es que el número lo están poniendo. Las estadísticas son crueles, y los números y porcentajes los están poniendo técnicos científicos, que mañana puede aparecer otro científico y dice, se equivocó pues. Bueno, digamos, y va a desbaratarse la situación. Pero, digamos, parece que la metodología es científica, ¿no es cierto? Así Entonces, puede haber un rango, un margen de error, pero digamos, es muy alto, de todos modos, cualquiera fuera el margen de error, es muy alto el número de muertos. Claro. Entonces, que sí. Claro, lo que te dicen es, eso solamente se puede explicar en determinado momento con esta clase de políticas, digamos, de violaciones masivas. Es que eso es lo que pasa, que no tienen cómo explicarse las políticas y llegan a conclusiones falsas. Pero esa que usted habló, le sigue la 56, donde dice, la Comisión de la Verdad concluye que en este marco los comandos políticos militares elegidos en autoridad máxima en la zona de emergencia pueden tener la responsabilidad primaria por estos crímenes. El Poder Judicial debe establecer el grado exacto de responsabilidad. Es decir, nos metió a todos los que tuvimos como jefes políticos militares. Acabamos de escuchar al general Questín Vidal, ¿no? Que también, ¿no? También está metido. Claro. Entonces, acá... Y le voy a decir que existen falsedades, pero concretas, ¿no? Por ejemplo, en una de las partes, porque yo estoy en dos partes, porque el Alto Guayaga era el asunto del narcotráfico, y por otro lado, pues, la subversión, ¿no? Entonces acá anotan en lo del narcotráfico, 1989-90, el general Arciniega apoya a los cocaleros
y mueren 1.100 presuntos senderistas en controvertida estrategia que fortaleció el narcotráfico. Bueno, los 1.100 presuntos senderistas, eso ha sido declarado por mí. Pero la razón es simple. Al adoptar una política de defensa del campesino cocalero, Sendero empezó a matar a los campesinos cocaleros. No. Porque se estaban escapando de sus redes. Entonces los campesinos cocaleros empezaron a informar quiénes eran, a dónde los llevaban las escuelas, todo. Y nuestra inteligencia fueron los campesinos cocaleros. Y por eso tuve 68 combates reales, combates contra un ejército guerrillero popular, ¿no? Y todo era, como digamos, lo mito, o sea, era enemigo. No hubieron matanzas en poblaciones ni nada de esas cosas por el estilo. Siempre fue así. Tan es así que cuando salí del puesto, mucha gente no creía en la cantidad, es un exagerado, ¿no? Pero ya poco a poco se van enterando de que eso fue así. Pero acá, mire, controvertida estrategia que fortaleció el narcotráfico. Eso lo ponen acá, como para destruir, ¿no?, la imagen, ¿no?, del personaje que... Sin embargo, por adentro se le escapa, y bueno, ya dicen cosas más interesantes que realmente, pues dicen, ¿no? En 1989 el general Zinega propuso que no sería posible reconstituir el orden interno si el Estado peruano continuaba reprimiendo a la población en general, si lo que se pretendía era una alianza de la población con la fuerza del orden para disputarle al Sendero Luminoso sus bases de legitimidad. Desde 1989 la expansión de las actividades del ejército en el Huallaga trajo consigo otros 3 cambios que a la larga afectaron el avance del Partido Comunista. Siempre lo tratan de Partido Comunista, Perú, Sendero Luminoso, eso es de ellos, eso no puede ser de nosotros, porque están fuera del sistema que ellos querían destruir. La colocación de bases militares en Uchiza, Palma del Espino, Santa Lucía, Tocache, etc. La reorganización, refuerzo, o sea, da 3 cosas que hicimos en ese tiempo que no puede ser nunca contra disminuir la guerra contra el narcotráfico. Si a mí me nombran en marzo cuando matan a la gente en Uchiza, ¿no?, y en febrero la DEA, la Policía Antidrogas, había suspendido todas sus actividades de lucha contra el narcotráfico por falta de seguridad, y con la actuación del personal del Ejército y de las Fuerzas Armadas conseguimos que puedan reanudar la policía su lucha contra el narcotráfico. ¿Eso no es lucha? ¿Apoyar la guerra contra el tráfico? Bueno, sí. Pero esa estrategia de buscar la alianza al campesinado parece que no se dio desde el comienzo, pues, ¿no es cierto? Entonces, desde el primer día. Sí. La primera operación que hice fue en el Paraíso. Y fue... Desde el comienzo, no digo desde el comienzo, hablo del comienzo del año 83. Ah, no. Estamos hablando no solamente... Estamos hablando de otras situaciones, claro, ¿no? Pero por eso me quiero referir a los errores del informe, ¿no? Acá dicen una cosa y por acá se dan la contra. Y lo que es más grave, que no se quedaron acá con esta acusación así nomás simple, porque parece ser que no quiere que nadie quede limpio. Pues no, ya dijeron todos los jefes políticos militares y por ahí, creo que una semana antes de entregar el informe me llamaron a la Comisión de la Verdad, que ya me había visitado 2 veces en mi departamento, 3 horas y media una vez y 4 horas que di una serie de explicaciones, de las cuales pues no hay pero ni el 2%, ¿no? Y hay otras cosas controvertidas. Acá se habla de arrasamiento en Venenillo y caseríos aledaños. Mire usted las palabras que emplean, arrasamiento. Eso no es palabra de un soldado. No, obviamente que no, es una calificación que ellos dan, pero a un hecho que seguramente ellos califican como un arrasamiento. Claro, o sea, un arrasamiento. Que un capitán que dice que se llama Lobo, en junio del 89, este capitán dice que como murió el capitán Marcos Aranguri Medina, y es verdad, murió, en uno de los combates, de los 68 combates que le estoy hablando, en Venenillo. Entonces, este capitán muere cuando hieren a un soldado y el otro soldado que estaba al lado agarra el fusil y le dice, mi capitán lo han herido a tal soldado. Entonces el capitán llama al enfermero y le dice, vamos a recogerlo. Y ahí está apuntando una ametralladora y mataron al capitán y mataron al soldado herido y a todo el resto, ¿no? Entonces, esto fue así, dice, por esta razón, dice, los efectivos militares limpiaron la zona. Es decir, ejecutaron extrajudicialmente a las personas que se encontraron a los alrededores del caserío de Venenillo. Según el declarante, bueno, dice que se le había ordenado que arrasen con toda esa gente. ¿Pero qué está hablando? ¿Y sabe cuánto dice que son los muertos? 300 muertos. Los alrededores de Venenillo. ¿Usted cree, señor Jaime de Altaos, que basándose en el testimonio de 300 muertos, pero solamente tienen una sola persona que ha sido identificada?
señora Zulema Maceo Savera, que tiene un número 12 arriba. ¿Y qué dice todavía el testimonio? Fíjese. Dice que en la RENIEC existe una persona que responde a este nombre, pero cuyos datos, además de incompletos, no coinciden con la inscripción de la denuncia. ¿Cómo es posible que pongan esto para que pueda ser este capitán investigado? Y por supuesto, y como yo he sido jefe político militar y dicen que todos tienen que ser investigados, también voy a ser investigado, ¿no? Sobre la base de este tipo de palabras. Que un soldado dice que es el que ha contado toda esta historia. 300 muertos en esa forma, como represalia por la muerte de un capitán, lo hubiéramos sabido todos los peruanos. No es posible que yo me entere hace 15 días de una situación como esta. Bien, general, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Bueno, yo le agradezco. Tendremos que seguir analizando estas cosas. Sí, efectivamente. Es sumamente peligroso lo que está sucediendo, porque en ese afán de que lo que dicen acá, porque acá también dicen, al principio dicen poder político, pero después dicen poder civil, se equivocan, ¿no? Están rectificando. En ese afán de quitarle, digamos, razón de ser a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y manejarse en una forma distinta, están poniendo el riesgo a la seguridad del Estado. No. Acuérdese ahorita de Techín, ¿dónde estaba el comisionado para la paz y el desarrollo? No existía. Ahora, si todos saben que van a ser enjuiciados por participar en una guerra contrasubversiva en donde el poder político le asigna la responsabilidad, estamos muertos. Ahora, hemos superado una serie de deficiencias. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, definitivamente han habido errores, pero todo eso ha ido mejorando y tenemos experiencia. Hemos sido ganadores militarmente en una guerra contrasubversiva cruenta, pero mucho más cruenta que la que tiene Colombia hace más de 50 años. Y mire que prácticamente en 15 años se estabilizó militarmente, pero le están dando la oportunidad a Sendero para que se reinicie. Hay los informes que se ven de situaciones de políticos, ministros, miembros de la Comisión de la Verdad, etcétera, coordinando con los subversivos, ¿no? O sea, los subversivos tienen defensores, los subversivos tienen los abogados democráticos, tienen el socorro popular, los familiares, y nosotros que pusimos nuestra vida y donde hay más de 1000 muertos, ¿quiénes tenemos? ¿Alguien nos va a poner un abogado para que nos ayude? Esa es una de las prioridades que tenemos que tener todos los militares que hemos participado en esto. El Estado tendría que ver la forma de colocarnos la defensa que corresponde, de tal manera que la justicia sea una real justicia. Correcto. Porque nosotros no tenemos medios para poder contratar personalmente a abogados para que nos defiendan. Correcto, general. Muchas gracias por su participación. Gracias, muy amable. Fue el general Alberto Arciniega. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Daniel Vera Bayón, presidente de la región Arequipa, vía Flyaway. Regresamos.